Buenas noches, continuando con el corto verano, ya con nosotros el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. Muy buenas noches, don Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y gracias por la invitación. Se han conocido ya los resultados electorales preliminares de todo el país. Indican que en el Beni, en Tarija y en Chuquisaca habrán segundas vueltas. Las críticas a los tribunales departamentales y por ende al Tribunal Supremo Electoral no han cedido. La oposición indica que el MAS, bajo cualquier tipo de herramienta, quiere prescindir de la segunda vuelta en Chuquisaca y establecer algunos mecanismos para generar la segunda vuelta en Tarija. Lo mismo con el tema del Beni, que Ernesto Suárez se ha movilizado mucho ya para cerrar los acuerdos y poder ser triunfante en la segunda vuelta. Sin embargo, las voces críticas al gobierno ahora están muy pendientes a las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral, indicando que el tribunal, los supremos departamentales estarían actuando en favor al MAS. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto, viceministro? Bueno, creo que en primer lugar hay que valorar lo que es precisamente una segunda vuelta, que es una conquista democrática, creo yo que es parte de la profundización de la democracia en nuestro país, inéditas, porque nunca se realizaron segundas vueltas para elecciones de subnacionales, en este caso de gobernaciones. Y eso hay que valorar, ¿verdad? Porque bueno, a veces de tanto criticar algunos aspectos formales del proceso electoral, olvidamos estos aspectos de fondo que en realidad son avances muy importantes. Ya nos ocurrió antes, por ejemplo, con el revocatorio, ¿no? Cuando se realizó revocatorios en nuestro país por primera vez en nuestra historia democrática, lo mismo, no se valoró y nos concentramos en las críticas a algunos aspectos que son colaterales. Bueno, en relación a las autoridades del Tribunal Electoral, ellas son independientes, son autónomas, son un otro órgano de poder del Estado y sabrán ellas tomar las decisiones que correspondan según ley, según la normativa. Hay una normativa electoral que todos la conocíamos antes de estas elecciones, por lo tanto, bueno, pues si conocíamos esas normativas electorales, ¿a qué viene esto de tratar de invalidar a las autoridades encargadas de garantizar su cumplimiento? Bueno, simplemente podemos decir que esperamos que las autoridades electorales obren conforme a ley. En el caso particular de Chuquisaca, bueno, desde nuestro punto de vista, cuando se presenta una renuncia, una candidatura, pues, y la gente después vota por esa sigla política, lo correcto es que aquello aparezca como un voto nulo, como un voto no válido. Pero bueno, serán las autoridades electorales de ese departamento y seguramente a nivel nacional las que tomen la determinación. Nosotros creemos que estas elecciones en general sí se han adecuado a lo que es un comportamiento democrático. Se observó en su momento, por ejemplo, la anulación de la inhabilitación de la candidatura de Ernesto Suárez y se hizo mucho ruido sobre ese aspecto. Sin embargo, pocos días antes había sido también inhabilitado el principal candidato nuestro a la gobernación de Tarija, el compañero Carlos Cabrera. Seguramente si Carlos Cabrera no hubiera sido inhabilitado en Tarija, hoy no estaríamos hablando de segunda vuelta en Tarija, estaríamos hablando de un triunfo del MAS en primera vuelta. Pero bueno, se dieron así las cosas, tuvimos que cambiar al candidato Cabrera por el candidato Pablo, que está ahora. Y bueno, nosotros estamos simplemente a la espera de lo que será el veredicto en las urnas en el caso de que se confirme finalmente que van a darse estas segundas vueltas. Cuando se miran los resultados de estas elecciones subnacionales, desde el movimiento al socialismo se ha hablado, tratando de explicar siempre los resultados, se ha hablado de que finalmente se logra una victoria importante porque retienen o conservan para sí más de 200 municipios, por ejemplo, tres gobernaciones o 4 gobernaciones que van a tenerlas bajo su absoluto control, una cantidad sin duda importante de votos también a nivel nacional. Pero pero cuando se empieza a mirar el comportamiento que tienen los principales dirigentes del movimiento al socialismo, se ven caras de preocupación.
necesidad de una autocrítica y en ello se habla de que se eligieron mal a los candidatos, de que el tema de la corrupción también había generado un voto castigo. ¿Cuál es el nivel de autocrítica que hacen desde el movimiento al socialismo de cara a los resultados? No solamente decir hemos ganado explicando lo nacional, sino que hay una sensación de que lo que se quería ganar, eso no se logró conseguir. Y entonces ahí produce un descontento dentro del movimiento al socialismo. ¿Cuáles son los niveles de autocrítica, viceministro? Bueno, a ver, yo particularmente creo que en estas elecciones lo que el MAS ha ganado en expansión territorial lo ha perdido en densidad. Es decir, efectivamente el proyecto político del movimiento al socialismo se ha expandido de manera notable a los 9 departamentos, incluido Beni, que era un departamento muy difícil de lograr, de que el MAS logre allí una presencia política. Y hoy, de hecho, en el Beni somos la primera fuerza política, ¿no? Se ha ganado ese departamento en primera vuelta, pues después de muchos años. Y bueno, habrá que ver qué pasa en la segunda vuelta. Es decir, es innegable que ha habido una expansión territorial del proyecto político. Pero digo yo, se pierde en densidad porque se ha perdido pues en las ciudades capitales, ¿verdad? Y está ahí concentrada una buena parte de la masa votante, de la ciudadanía votante. Entonces, cerrar los ojos ante esa derrota, pues no me parece lo adecuado, ¿verdad? Creo yo que hay que decir con claridad que en ese aspecto, en cuanto se refiere a la presencia del proyecto político en las ciudades, en las capitales de departamento, ha habido un retroceso. Entonces habrá que ver cuáles son las razones. Yo coincido con el presidente cuando apuntó que el factor de la corrupción, no solamente en algunas instituciones públicas como el Fondo Indígena, sino también en las organizaciones sociales donde han empezado a surgir camarillas corruptas, pues debe ser valorado. Me gustó mucho la resolución de la Coordinadora Nacional por el Cambio, que hace unos días se reunió y dijo que no va a tapar ningún acto de corrupción. Es decir, me parece muy bien eso. Creo que es un requisito como para que la CONALCAN recupere autoridad moral e intelectual sobre el resto de la sociedad. Yo creo que como movimiento al socialismo hay que, sí, encarar una fase autocrítica, habrá que hacer los ajustes necesarios, pero tampoco creo que estemos ante un escenario en el que, bueno, el proyecto político está llegando a su fin, en fin, no creo tampoco eso. Yo creo que simplemente eso utilizan algunos medios de comunicación y por supuesto la derecha para tratar de desmoralizar nuestras filas, pero mi punto de vista es que debe haber un ajuste interno. Cuando usted dice que le parece importante lo que ha dicho la CONALCAM, de que no se van a permitir actos de corrupción, etcétera, ¿cómo se explica, se le puede explicar al país para que se lo entiendan bien, el hecho de que unos días antes se pedía el voto a favor de candidatos que después son señalados de tener algún emparentamiento con hechos de corrupción? Si se hubiese logrado una victoria, entonces la corrupción hubiese quedado escondida debajo de unos resultados electorales positivos. No, creo que de todas maneras hubiera salido a luz pública, ¿no? Pero hay que valorar cosas. A ver, por mucho tiempo nos dijeron que la Contraloría General del Estado, bueno, pues estaba políticamente controlada por el MAS, porque su titular, Gabriel Hervas, es militante del MAS. Y sin embargo, la Contraloría, en plena etapa electoral, destapa un caso, que a mí me parece muy bien que lo haya hecho, de corrupción en el Fondo Indígena. Entonces, claro, esas cosas mucho no se dicen, ¿verdad? No, pero hay plazos también que la Contraloría debe cumplir. Claro, pero si es que estuviera políticamente no puede controlada, hacerse la distraída, ¿no? Si es que estuviera políticamente controlada, como se afirma por ahí, que no es cierto además, pues aquello no se hubiera dado. Y yo valoro lo que ha ocurrido en relación, por ejemplo, a la Contraloría. Creo que cumplió su trabajo, ni más ni menos. Ahora bien, es cierto, me parece que hubo una mala selección de candidaturas, especialmente en la ciudad del Alto. Creo yo que allá se constituyó una coordinadora regional por el cambio, Corelcam, que no estuvo a la altura de lo que son las luchas del pueblo alteño, y bueno, pues el pueblo se dio cuenta de eso. Entonces creo que hay que evaluar autocríticamente estas cosas
que del futuro esta selección de candidaturas no vuelva a incurrir en este tipo de errores, es decir, llevar malos candidatos, no solamente por su comportamiento, sino también por la imagen que tienen ante la población. Viceministro, ¿hubieron declaraciones en cuanto a, me parece muy interesante la reflexión que usted hace desde el movimiento al socialismo, sin embargo, hubieron declaraciones desde el movimiento al socialismo que indicaban que había una gran preocupación por trabajar con alcaldías opositoras, como era el caso de la alcaldía del Alto? ¿Cómo están mirando esto? O sea, Soledad Chapetón efectivamente ha ganado la carrera electoral democráticamente, ella es la alcaldesa y ha ganado con bastantes puntos de diferencia al candidato del movimiento al socialismo. Escuchábamos hoy al presidente de la Cámara de Senadores, Gringo González, que indicaba que el MAS va a trabajar sin ningún problema con la alcaldesa Chapetón. Pero existía otra corriente que decía que veía con preocupación, con ojos de preocupación, el trabajo con la alcaldesa Chapetón. Finalmente, ¿cómo se está haciendo, cómo se está resolviendo el abordaje con esta alcaldía en particular, ya que fue la CONALCAM y las FEJUVES que justamente han salido a hacer una autocrítica, un mea culpa en cuanto a la candidatura y en cuanto a los temas de corrupción? ¿Cómo se va a hacer el abordaje hacia el tratamiento, digamos, con la alcaldesa Chapetón? Bueno, indudablemente que tiene que haber una coordinación entre autoridades nacionales y subnacionales. Y en el caso nuestro la vamos a abordar esa coordinación desde lo que son las políticas nacionales traducidas en la agenda del Bicentenario, la Agenda 2025, y lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. No olvidemos que en octubre, el 12 de octubre del año pasado, hace poquito, el pueblo boliviano votó por más del 60% por un programa nacional, por un modelo económico, por un conjunto de políticas públicas que van a tener indudablemente continuidad. Y para nosotros eso es lo que manda en esta coordinación subnacional, nacional. Pero bueno, más allá de ese aspecto, dejando en claro que se va a dar esa coordinación, a mí me preocupa que abordemos algunos temas que hacia adelante se vienen. A ver, el pacto fiscal, ¿no? Decía yo antes de estas elecciones que el escenario del pacto fiscal podía complicarse, precisamente porque de ganar alternativas de oposición o de oposiciones, porque hay que decir con claridad, aquí no hay una sola oposición, son varias oposiciones, sin duda alguna, ¿no? Que están desarticuladas, en fin, pero que van a intentar articularse precisamente a propósito del pacto fiscal. Bueno, el tema es que ahí puede haber una actitud políticamente calculada, ¿no?, por parte de estas nuevas autoridades. Esperemos que no. Nosotros hemos planteado el debate sobre el pacto fiscal desde un punto de vista de los objetivos nacionales, no desde el punto de vista de intereses regionalistas, y vamos a mantener esa postura. Viceministro, usted es el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y definitivamente el MAS es un surgimiento, es una aglomeración de movimientos sociales. No, ya Félix Pazzi, gobernador electo del Departamento de La Paz, ha manifestado que los estatutos autonómicos, que él no va a permitir que esos estatutos autonómicos vayan al referéndum en cuanto a tome posición, que no va a permitir que él tiene una propuesta que sea muy parecida, que se ajusta, digamos, de alguna manera a lo que ya propone Santa Cruz en cuanto al 50-50, ¿no?, la propuesta que quieren llevar y conseguir en el pacto fiscal. ¿Cómo ve usted en calidad de viceministro, digamos, haciendo una proyección que vayan a responder los movimientos sociales? Porque me parece sumamente importante conocer la modalidad de cómo se han trabajado esos estatutos autonómicos, ¿no? Y que de pronto digan, bueno, el referéndum estaba planeado, nosotros hemos escuchado al gobernador Cocarico, quien ha indicado que en cuotas va a pagar el tema del referéndum, pero ya tiene reservado el dinero, etcétera, etcétera. O sea, ya está, digamos, casi todo cerrado para esos estatutos. ¿Cómo le sienta a los movimientos sociales internos paseños del movimiento al socialismo que estos estatutos sean descartados o por lo menos revisados? Bueno, lo que pasa es que siempre hay la tendencia, ¿no?, en las nuevas autoridades a creer que la historia comienza a partir de su posesión, y eso no es así. Una buena autoridad sabe darse cuenta que hay cosas que se avanzaron antes de que él llegue a ese cargo, y por lo tanto hay que darle continuidad, ¿no? Y en este caso yo no he encontrado en las palabras del nuevo gobernador de La Paz, Félix Pazzi, argumentos de fondo en contra de los estatutos autonómicos. Que él tenga una posición que coincide con Rubén Costas, ¿no?,
Por eso es que yo digo, Félix Pazzi representa una derecha dentro del indigenismo. Rubén Costas representa una derecha tradicional. Es lógico que haya coincidencias entre ellos. Ya lo mostraron a propósito del pacto fiscal. Pazzi dijo en algún momento que no le parecía descabellada la propuesta de Rubén Costas del 50-50. Bueno, pues entonces ya los veremos juntarse. Entonces, que él tenga esa posición no significa de que se deba anular todo aquello que se avanzó desde la Asamblea Legislativa Departamental, coordinando con los movimientos sociales paceños en cuanto se refiere al estatuto autonómico. Ha costado tantos años, ¿verdad? Aquellos departamentos que iniciaron con la demanda autonómica en el oriente, Santa Cruz fundamentalmente, que parecía que iban a ser los primeros en arribar a la meta autonómica, aprobando sus estatutos, sus cartas orgánicas municipales, de pronto quedaron rezagados. Y La Paz, que tardó en asumir esa demanda autonómica, finalmente avanza con su estatuto autonómico y resulta que ahora viene una nueva autoridad electa que todavía no está posesionada y dice, no, borrón y cuenta nueva, no me parece correcto. Pero ahora, creo que hay que valorar todo en la lo que línea se de avanzó. en la línea de lo que Susana le ha preguntado, ¿cómo responden los movimientos sociales? Porque Pazzi, como mecanismo de gobernabilidad y ante una asamblea que le es adversa, él ha señalado que él se va a ocupar de que los movimientos sociales, de que el pueblo, de que la gente confronte con el gobierno si es que el gobierno empieza a obstaculizar su gestión. Los movimientos sociales, algunos movimientos sociales han respondido a Félix Pazzi electoralmente en estas elecciones pasadas. Usted que está directamente responsable y encargado de esta cartera y de esta relación gobierno-movimientos sociales, ¿están dejando los movimientos sociales de ser exclusividad del movimiento al socialismo? No solo Pazzi aquí en La Paz, sino también vemos que Condori en Chuquisaca ya convoca a movimientos sociales para defender su voto en un tema que es distinto del que ha señalado Pazzi, pero están empezando a echar mano de la misma mecánica que ha utilizado desde el año 2005 el movimiento del socialismo. Nunca fueron de exclusividad del movimiento al socialismo, ¿no? Políticamente parece, sí, ¿no? Políticamente no. Los movimientos sociales participan del poder a través del movimiento al socialismo, ¿no? Ese es el instrumento. Pero puedo decirle que no todos los movimientos sociales, ¿no? En eso debemos ser realistas. Es decir, sí, es una presencia política muy importante la que tiene el MAS, ¿verdad? Pero eso no significa que sea un monopolio. Recuerdo, por ejemplo, en el sector obrero, hace algunos años, 3 años, 4 años, surgió un otro proyecto que se denominaba el Partido de los Trabajadores. Y está muy bien que surja, es parte de la democracia sindical, ¿verdad? Y así en otros sectores también. Lo que pasa es que se conformó el año 2007 la Coordinadora Nacional por el Cambio, que bueno, se ha revitalizado en el último tiempo con el reingreso de la Central Obrera Boliviana y bueno, para nosotros esa Coordinadora Nacional por el Cambio viene a ser como un referente, ¿no? Programático, un referente de conducción política para este proceso. Ahora, lo que yo encuentro, lo que yo veo es que hay candidatos que ganaron las elecciones y que tienen una base electoral, indudablemente. Mi duda es si tienen una verdadera base social organizada. Creo que no la tienen. Me parece, por ejemplo, que Soledad Chapetón en el Alto tiene una base electoral, pero es una base electoral amorfa. No creo yo que tenga todavía una base social organizada, ¿no? Eso podría ser un punto débil en su gestión. Y en el caso de Félix Pazzi, creo yo que sí, él ha tenido un importante arrastre en provincias, aunque me parece que no ha ganado en el conjunto de las provincias, pero creo yo que todavía no tiene una base social organizada. Por ello es que él empiece a hablar a nombre de movimientos sociales que supuestamente se movilizarían contra un estatuto autonómico paceño, en el que también participaron ellos en su elaboración, me parece una exageración por parte suya, ¿no? Repito, yo creo que hay que valorar lo que se avanzó antes. Si es que hay un estatuto autonómico, bueno, pues valoremos el avance en cuanto se refiere a su redacción. ¿Y por qué pensar que hay que volver a punto cero, borrón y cuenta nueva? Le digo, me parece que no es una manera adecuada de iniciar una gestión. Nos tenemos que ir a un corte. Volvemos con el viceministro Raga, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, a seguirle preguntando cómo está mirando el movimiento al socialismo, los resultados de las elecciones subnacionales y cómo va a abordar este proceso de segundas vueltas. Quédese con nosotros en el corto verano.